Todos y a todas, bienvenidos una vez más a la tertulia UTV, bienvenidos a este cierre del segundo ciclo de tertulias. Vamos a cerrar, digamos, este ciclo justamente con una temática que creo que a todos nos convoca, a todos nos gusta de alguna manera, lo hemos disfrutado en todas las etapas de nuestra vida. De pronto no todos, de pronto estoy exagerando porque hay una circunstancia que no permite a todos acceder al cine, pero el cine de alguna manera sí ha tocado las puertas de varios de nosotros en nuestras casas, con los vecinos, etcétera. Les voy a agradecer también a quienes vayan sumándose al espacio. Inicie con el micrófono apagado para que no tengamos estas interferencias y problemas de conexión. Bien, entonces la tertulia de hoy es sobre cine. Viva el cine desde sus narrativas en plural y desde sus imágenes. Tenemos a 3 invitados maravillosos, 2 realizadores formados y de corazón amantes del cine, y a un cinéfilo, un compañero que también trabaja arduamente en el campo audiovisual. Y eso pues nos muestra precisamente que vamos a tener y que vamos a llevar a cabo una tarde-noche bien amena conversando sobre el cine. Les presento mi primer invitado, el primer invitado mejor de esta tertulia, es Carlos Castro Macea, docente universitario en asignaturas de producción audiovisual, montaje, cine documental. Es el director general y fundador de Canal Cultura, medio de comunicación y productora de cine. Ha dirigido laboratorios de narrativa audiovisual en Colombia y Chile. Es el director, sí, o codirector del Dolor de las cigarras y productor de Entre las tierras y el canto. Magíster en cine documental. Carlos, bienvenido a la Tertulia TV. Muchas gracias, Ingrid, y a toda la gente de la Universidad Tecnológica de Bolívar por la invitación. La verdad que es un placer estar acá hablando de lo que a uno le gusta y le apasiona, que es el cine. Y nada, que va a ser muy interesante, digamos, lo que podemos construir aquí como un diálogo. La propuesta que hago a los participantes es que lo hagamos como con cualquier pregunta que puedan tener, pues hagámoslo de esa manera y no tengan ningún inconveniente si van a interrumpir o hacer una pregunta en el medio de una conversación, que eso hace que la cuestión sea mucho más dinámica. Así que muchas gracias por la participación de todos y bueno, vamos a hablar un poco de cine para ver qué pasa. Perfecto. También nos acompaña Freddy Fortich Vázquez. Freddy es comunicador audiovisual y de multimedia, candidato a máster en creación de guiones audiovisuales de la Universidad Internacional de La Rioja, es coordinador del laboratorio del programa de comunicación social de la UTV, el LACOM, y docente de asignaturas relacionadas con el área audiovisual del programa. A Freddy también lo conocemos por sus producciones como El miedo y la gallina, que es pues como un documental relacionado al conflicto armado colombiano, y el corto Radio Man. Freddy, bienvenido a la tertulia y gracias por aceptar a participar de ella. Muchas gracias por invitarme, muy contento de estar aquí, muy contento de estar en este espacio de la Coordinación de Humanidades, y además de eso pues acompañado de personas a las que admiro su trabajo, que admiro toda la pasión que tienen por el cine. Entonces pues muy expectante de esta conversación. Muy bien, y por último tenemos al profe Adolfo Baltar Moreno, el profesor Adolfo, que es profesor del programa de comunicación social de la UTV, doctor en ciencias de la información, está más preparado que un yogur, tiene másteres en historia, en sociología, en técnicas de comunicación de servicios sociales, y tiene pues un pregrado en comunicación audiovisual. Imparte las asignaturas de análisis audiovisual, historia contemporánea, metodología de la investigación, y también coordina los semilleros de investigación en comunicación política institucional y el semillero sobre historia de la fotografía en el Caribe colombiano. También conocemos su trabajo como correalizador de Argumentos, un documental sobre el plebiscito de paz en Colombia de 2016. Profe, bienvenido. Bueno, buenas tardes, Ingrid, y buenas tardes a todas y a todos.
Muchas gracias por haberme invitado a esta tertulia y para mí también es un placer estar aquí con Carlos y con Freddy porque yo les conozco también desde hace tiempo. Son dos realizadores cartageneros de excepción que creo que nos van a dar muchas alegrías en los años venideros. Ya nos han dado algunas alegrías, ¿eh? Yo conozco el trabajo de Carlos, El dolor de las cigarras, del que yo creo que hablaremos hoy un poquito, porque ahí tenemos un tema en común, Carlos y yo, que nos apasiona y que nos toca mucho, ¿no? Pero yo les conozco desde hace tiempo y, bueno, estando en la Universidad Tecnológica, yo he sido director de programa, del programa de comunicación social, y hubo un momento en el que por cosas de la vida, pude traer a Freddy a trabajar con nosotros. Y Carlos sabe que hubo un momento en el que Carlos también estaba en el punto de mira, pero se fue a Barranquilla, No me quiero ni imaginar lo que sería nuestro programa de comunicación social con Freddy y con Carlos. Sería espectacular y bueno, yo creo que las cosas a lo mejor en algún momento se dan, pero sería tener a dos super fichajes. Me encantaría, bueno. Gracias por la promoción, Adolfo. Sí, la verdad, para complementar eso, lo lindo del cine es eso, que el cine se hace en equipo y a la final lo importante es pensarlo sobre todo en la realidad y en los contextos en los que constantemente estamos. Y las cosas que a mí me gustan del cine son aquellas que tocan la humanidad del ser humano, o sea, lo que nos conecta realmente con nuestra realidad. Entonces vivimos en el Caribe colombiano, donde tenemos aquí muy cerca los Montes de María, las problemáticas que todo el tiempo hay, no sé, en la periferia de lo que es, por ejemplo, la Ciénaga La Virgen. Y yo creo que es inevitable que uno de alguna manera se sienta sentido y como artista la sensibilidad de explicar, contar este tipo de historias o acercarse a trabajar desde la cultura en ese sentido, digamos. Entonces, con Freddy he visto mucho lo que ha venido haciendo, cómo está muy interesado también en aplicar a los fondos para poder desarrollar películas con recursos. Y el trabajo con Adolfo ha sido increíble porque coincidimos trabajando, o sea, fue en los Montes de María donde la investigación que él estaba realizando sobre las niñas vacunadas para el virus del papiloma humano, eso fue lo que desencadenó que yo desarrollara un proyecto documental de la cigarra. Y bueno, fue un trabajo arduo de ya casi más de 6 años en el que estuvimos trabajando en la alta montaña, porque ni siquiera solo era en el Carmen de Bolívar, y desde allá se construyó una historia importante que ha recorrido ya varios que no se haya terminado. Esto parece loco porque esperamos estrenar la película el año que viene y ya estamos trabajando en la postproducción final del proyecto. Y es como mi ópera prima porque es mi primer largometraje. Que bueno, de ahí ya la idea es seguir trabajando largos documentales y otros proyectos en los que estoy, que ahí les iré contando poco a poco. Bien, de hecho me quiero agarrar de lo que están conversando porque, digamos, hay personas, ¿no? A veces puede uno escuchar comentarios alrededor sobre el arte en términos generales, como que el arte, la función del arte está, digamos, en poder producir un gozo estético de quien puede gozar del arte, ¿no? Del sujeto que es capaz de, digamos, de presenciar el arte, percibirlo, sentirlo, etcétera, y que no tiene otro fin. Y pues hay otros, ¿no? Teóricos y pensadores y demás que consideran que hay otros fines que también puede perseguir el arte. Digamos, el arte lo estamos viendo en términos amplios, podríamos hablar del arte, de la literatura, lo mismo que podemos hablar de la fotografía, etcétera, eso mismo aplica al cine. Y justamente, Carlos, ya tú estabas diciendo, pues a mí me gusta trabajar, digamos, pensar el cine con su diversidad de formatos, con aquello que pueda conectar con los contextos y que pueda tener un contenido humano. Mi pregunta es esa, exacto. Justamente, ¿será que
digamos, en unas condiciones sociales agitadas, convulsas como en las que nosotros vivimos, no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica y en el mundo, ¿de qué nos sirve hoy el cine? ¿De qué nos puede, digamos, de qué nos podemos servir del arte en general y del cine en particular, justamente para dialogar con esas realidades tan, digamos, tan convulsas, tan conflictivas? Entonces, digamos, a propósito de lo que habías comentando de tu trabajo, justamente, ¿de qué nos podemos servir del cine? El que quiera comenzar. Carlos, tienes el micrófono apagado. Si hubiese nacido en Suiza y tuviera mucho dinero, y no sé, y tuviera una familia que me hubiese dejado una herencia, o quizás uno se hubiese dedicado a la literatura y al cine y tener recursos para producir lo que uno quisiera. Pero en Latinoamérica el hambre a veces es más urgente que cualquier cosa. Y las problemáticas sociales están ahí, al pie de nuestra realidad, de nuestros familiares, de nuestro barrio. Entonces, en ese sentido, digamos, a veces la educación, a propósito de este escenario universitario académico, es quienes terminan sacando de las calles, de la droga, a los pocos jóvenes que nos podemos dedicar a estudiar literatura o cine. Y lo digo porque precisamente mis orígenes vienen de la Universidad de Cartagena, del programa de Lingüística y Literatura. Y bueno, yo crecí en un barrio popular que es Los Calamares, y alrededor de ese barrio llegaban a fumar todo el tiempo droga, marihuana, y era un barrio que, bueno, canchas de fútbol por todos lados, pero la educación termina siendo de alguna manera un salvador, pero todo depende del tipo de educación que se reciba. Entonces el tema de la conciencia social y entender después de lo que significa, no sé, estudiar la literatura, estudiar un máster en cine documental y entender todas esas problemáticas sociales, pues hace que uno sea consciente de que las obras que uno puede realizar aporten en ese sentido. Ahora, no creo que se trate solo de hacer como, digamos, un panfleto y un trabajo que simplemente sea denunciar por denunciar. Creo que por encima de eso también está la construcción y el esfuerzo del artista por construir obras realmente creativas, que sean muy bellas en lo estético, que lo que tú puedas ir contando poco a poco tenga una estructura que funcione. Y toda esa belleza creo que es la que le da el valor no solo artístico, sino que genera que la obra sea lo más universal posible y lo más atemporal posible. Entonces, un poco ese es mi punto al respecto. Bueno, sí, yo creo que por la línea de lo que está diciendo Carlos, o sea, sí, un poco es un complemento. O sea, yo también me he hecho esta pregunta en otras circunstancias. Creo que cuando uno da una clase o dirige una clase, ¿cierto? En el esfuerzo de explicar a otro cuáles son esos componentes como que valiosos en el cine, ¿no? También uno como que llega a revelaciones personales. Entonces, por ejemplo, yo llegué a una revelación personal justamente en mi ejercicio académico, y es que yo digo, bueno, una película que yo valore como una gran película, no, de alguna forma, nos ofrece una información o un conocimiento, o sea, como en una primera instancia, pero a la vez también nos da un placer estético. O sea, si la película no tiene ese placer estético, o sea, el espectador no es tonto, el espectador enseguida va a decir, aquí me quieren vender como un discurso, qué pereza, y se va y cambia el canal. Entonces, el placer estético está tanto en el espectador como en quien hace la película. A mí yo siento un placer estético genuino por editar un plano y colocar otro y que sea continuo. O sea, es algo que quizá un escritor lo sentirá, por ejemplo, hilando dos frases, ¿cierto? Entonces, el placer estético es importantísimo. Pero el tercer estadio, creo que es vital y es lo que hace como de alguna forma grande al cine, y es la empatía. La capacidad que tiene el cine de poder hacer, pues, entender al otro retratado o al otro que se retrata en el cine. Entonces ahí es donde está como un poco
la conciencia social estaría en a quién yo quiero o retratar, o a quién yo quiero que mi espectador sienta empatía, sobre quién yo quiero que mi espectador sienta empatía. Y esa es una lección de cada realizador, de cada colectivo que hace la película o los documentales. O sea, es decir, la conciencia social es como cada uno puede tener su propia percepción. Entonces, si un realizador tiene un bagaje, pues digamos como una conciencia social por sí sola, por su conocimiento, por su investigación, por su empatía del mundo, pues ese apartado pues lo cubrirá obviamente eligiendo de alguna forma como esas historias que puedan llevarnos como una transformación de las desigualdades, de las injusticias del mundo. Pero son esos tres componentes, siempre brindarnos información o conocimiento sobre un contexto, sobre un universo, un placer estético importantísimo y la capacidad de poder generar empatía frente a esa realidad que estoy narrando. Perfecto, Ado. Yo mira, volviendo también a la pregunta de Ingrid, yo me he preguntado muchas veces para qué sirve el arte, ¿no? Y para qué sirve este arte que se llama cine, ¿no? Y yo lo pienso, me lo aplico a mí mismo, ¿para qué me sirve a mí el cine? Y a mí el cine, como el resto de artes de las que sé gozar, porque no sé gozar de todas las artes, creo que a las artes también hay que aprender a leerlas, hay que aprender a disfrutar de la música, hay que aprender a disfrutar de la literatura, hay que aprender a disfrutar de la escultura y hay que aprender a disfrutar del cine, ¿no? Creo que cuando vas aprendiendo a disfrutar de las artes nos sirven para disfrutar de la vida, para que este tránsito que tenemos, que realmente es bastante breve, lo pasemos de la mejor manera posible, ¿no? Y ahora se ha visto, yo lo he sentido mucho durante este tiempo desafortunado que nos ha tocado vivir a todos en todos los lugares confinados, ¿no? Cómo a mí me han ayudado a sobrellevar las circunstancias, el audiovisual, la lectura y la música, ¿no? Pero bueno, hoy estamos hablando de cine, yo he disfrutado mucho, yo he ampliado mucho mis referencias cinematográficas en esta pandemia. Si de algo me ha servido es para ver cine de todas las latitudes y cinematografías y trabajos de directores y de directoras que realmente sabía que tenía que conocer, pero no había tenido el tiempo de llegar a ellos, ¿no? Entonces, a mí el cine me sirve para disfrutar de la vida y además, yo creo para disfrutar la vida de manera digna, ¿no? Voy a terminar esta primera intervención, Hans Magnus Enzensberger, que era un periodista y filósofo, que no sé muy bien cómo se pronuncia su apellido, alemán, pero él en los años 70, 80 soñaba con un momento en el que todas las personas pudieran ser no solo receptoras de los medios audiovisuales, sino que las personas pudieran ser también productoras. Y yo siento, y se lo digo siempre a mis estudiantes, que ese momento ha llegado. Nunca ha sido tan fácil como ahora poder crear cada uno sus historias audiovisuales, ¿verdad? Entonces creo que en ese sentido estamos de enhorabuena, pero lo que pasa ahora es que tenemos también una sobreabundancia de fuentes. Ahora muchas veces tienes tanto a tu disposición. Yo tengo una lista de películas que tengo que ver todavía que cuando ya tengo tiempo no sé por cuál empezar. Vale. Vale, bueno. Y a propósito de eso que estás diciendo y que estás señalando, sobre que ahora como que abunda un montón de fuentes y de formatos, me lleva a pensar pues justamente esa actualidad del cine, ¿no? O, digamos, no solo el cine como medio, sino incluso el cine como espacio. Yo les comentaba en lo que les había pasado previo a la tertulia que en Cinema Paradiso, en la película, cuando el protagonista regresa, ¿sí? Ya siendo todo el director de cine que es, regresa al pueblo, al funeral de Alfredo, quien fue su mentor,
pues también regresa para presenciar la demolición de Cinema Paradiso y le pregunta justamente al napolitano que se ganó la lotería en su momento y que lo ayudó a reconstruir, que por qué lo iban a demoler, y él le dice, no, es que ya la gente no viene porque ahora la televisión, porque el teatro, ya la gente dejó de venir, entonces pues toca tumbarlo. Y pues yo me preguntaba justamente si, digamos, esa rueda sigue ese curso en lo que está sucediendo ahora con estas nuevas plataformas. Digamos, tenemos ahora no solamente plataformas, grandes productoras que están mediando, ¿sí?, en lo que nosotros vemos, sino que también abunda ahora mismo otros tipos de formatos como las miniseries. Ahora todo el mundo consume miniseries. De hecho, los chicos adoran las miniseries y de pronto ponerle una película les parece súper aburrido. Digamos, eso hacia dónde nos lleva la transformación del cine. ¿Será que estas productoras también con sus intereses median en lo que los realizadores le deben apuntar? O sea, ¿cómo hacen una lectura frente a estas nuevas plataformas y nuevas dinámicas del mercado y de la industria en general? Bueno, yo no dejé de pensar mientras Adolfo hablaba del tema de la tecnología, de cómo los niveles de producción del cine, es decir, el tipo de equipos que desde un principio, incluso desde la historia inicial del cine, o sea, los hermanos Lumière, cuando esa escena de que proyectaron la llegada del tren, que la gente de alguna manera se asustó tanto que se paró de la silla y salió corriendo, ¿verdad? Un cine que en ese entonces no era sonoro, ¿no? Pero la imagen impacta, la imagen te genera esa sensación de casi que de inmersión, de poder estar en ese lugar. Después, el cine se va transformando desde el nivel de producción en ese sentido, es decir, si uno se pone a pensar que cuando el sonido llega al cine, ya entonces la forma de consumo también cambia y entonces el teatro en el que nos sentamos y tratar de escucharlo lo mejor posible. Y hoy día creo que también, por eso conecto con lo que dice Adolfo, creo que es el momento en el que todo el mundo ahora no, bueno, de pronto sí es más fácil ir a una sala de cine, pero tener un celular aquí a la mano nos permite tener cualquier tipo de contenido audiovisual, y no solo estoy hablando del cinematográfico, a la mano. Y al hacer eso, pues los intereses cambian y también va a cambiar las dinámicas de consumo. Lo cierto es que aplicaciones en Netflix, Amazon, ahora que está Disney Max, todo lo que son estas grandes plataformas de streaming, pues vienen enseguida con la aplicación de celular. Y de una nos está obligando, desde que estás en tu casa, viendo, sí, ahora ves las cosas en el lugar, ya casi que no vas a cine, aunque el cine es un ritual, ¿no? Ir a disfrutarlo en pareja, a disfrutar la sensación de envolvimiento, de la atmósfera que te construye ese espacio mítico que es una sala de cine. Y sobre todo rescato también la importancia de salas de cines alternativas, no las grandes plataformas como, no sé, Cine Colombia o estas grandes plataformas que de alguna manera uno siente que han monopolizado el tipo de contenidos que se presentan en esos escenarios, es decir, el cine hollywoodense, todo lo que venda, pero no todo lo que sea artístico. Entonces, ese espacio de un cine alternativo, pues hace comunidad. Y el tema del consumo a través del celular, pues hace hogares, o se trabaja desde una cuestión íntima de alguna manera. Entonces yo creo que lo que está pasando es que he notado que muchos festivales están hoy día trabajando no solo la producción de contenidos para grandes pantallas, sino que están haciendo contenidos para VR, que se están haciendo contenidos para consumo transmedia, se están haciendo contenidos que están directamente adaptándose al consumo desde un dispositivo móvil. Entonces eso me parece muy valioso y es una transformación que creo que se está generando poco a poco, pero cada vez con un impacto mayor. Bueno, pues sí, yo también, yo cuando se plantea este debate
la tecnología y de cómo va a cambiar un poco la forma en la que vemos cine. Entro como en una, pues como en dos vertientes. Por un lado, entro como en una tristeza. Creo que nos pasa mucho de vamos a perder la sala de cine, es un ritual, pero también pues se escucha de que igual el teatro no desapareció cuando llegó el cine, sino que los rituales cada uno como que encuentran y permanecen en su espacio. Pero pues también por el otro lado también pienso en las posibilidades que se pueden venir, ¿no? Entonces pienso, por ejemplo, en qué será el cine cuando se desarrolle mucho más la realidad virtual. Entonces, de pronto puedo pensar en ir a ver una película colocándome voy a decir cualquier cosa, no soy experto en eso, colocándome unas gafas y conectado por internet como un videojuego, ir a una sala virtual en donde me encuentro con mis amigos y estoy viendo la película. O sea, eso también es posible. Entonces también como que hay muchas posibilidades, o sea, el futuro nos puede ser, al igual que este ritual del cine ya existe y lo amamos, también nos puede traer otros rituales. Ahora, ¿qué sucede con las personas que no tienen acceso a esto o que no tendrán acceso a esto inmediatamente? Entonces ahí es donde todavía son muy importantes los cineclubes, ¿no? Ver cine, por ejemplo, en comunidad. Creo que eso no va a desaparecer. Creo que al contrario, como que también va a fortalecerse. Por ahí en Cartagena, ahora mismo, Rafael Bocio, fotógrafo, haciendo un cineclub en la Loma del Diamante. Yo vi las fotos de eso y decía, wow, qué experiencia tan bella en medio pues de esta situación de que todo está virtualizado, que ahora incluso los festivales de cine ahora son virtuales. Pues entonces, los niños de la Loma del Diamante que no tienen acceso a ver un festival virtual, ¿cómo ven cine? Entonces, porque antes por lo menos estaba, pues, bueno, seguramente seguirá, pero este año no por la situación, sino en los barrios y todo, y estas experiencias comunitarias. Y por lo menos ahora el Cineclub de Rafael Bocio pues ofrece esta oportunidad. Entonces, yo creo que no va a desaparecer el cine en su forma tradicional de verlo, sino que va a encontrar su lugar. O sea, igual que de pronto pues el teatro, aunque sabemos que la situación del teatro pues tampoco que sea la más bollante, sobre todo en nuestras ciudades, pero creo que el ritual el ritual permanecerá y las posibilidades también pueden sorprendernos. Yo quiero decir dos cosas que me hiciste recordar, Freddy. Uno, el tema de la inversión que hoy día se está haciendo en tecnología para que, bueno, hoy ya no eran archivos de 35 milímetros, de 8 milímetros, HD, ahora 2K, 4K, 8K, y se está invirtiendo tanto en tecnología, ¿verdad? Para imitar con las cámaras el ojo humano y la realidad, que vamos a terminar inventando el teatro al final. Esa, ¿verdad? Entonces, o sea, desde la cuestión de que tenemos la realidad aquí tan cercana como este tema de la realidad virtual. En el sentido, lo digo porque es una frase que muy irónica en ese sentido sobre todo este tema de la inversión en tecnologías y lo que eso implicaba. Y sobre lo que tú decías del cineclub de Bocio y llevarle el cine a los barrios, esas son experiencias que realmente son muy significativas. Precisamente, digamos, yo que he trabajado muchos años con Bocio y que de alguna manera la Escuela de Canal Cultura, digamos, de trabajar en equipo y todo ese trabajo que se hizo con varios festivales en Latinoamérica que llegaron aquí a Colombia y a Cartagena, y lo que uno hacía era eso, cine periferia. Y llevábamos el cine, por ejemplo, a la invasión 20 de julio, al lado de Nequén, a la vía perimetral. Y, por ejemplo, ahí en la vía perimetral me pasó una experiencia que yo siento que me marcó mucho en lo que significa el valor del cine para una persona. Y era que estábamos viendo, recuerdo yo, el viaje de Chihiro, de Miyazaki. Y entonces la película iba en un momento súper bueno y todo el mundo ahí quieto, ahí entretenido. Y justo cuando está en el mejor momento de la película, pasa una moto así a toda mecha y todo el mundo se asusta, ¿no? Y detrás de la moto vienen unos policías, también en una moto así a 1000.
Y por suerte, más adelante donde estaba la gente, que eran más o menos unas 120 personas, muchos niños allí, personas mayores, pero sobre todo niños y jóvenes, se comienzan a hacer un disparo, tiroteos, y todo el mundo salió corriendo. Afortunadamente no pasó nada grave. eh, y después siguieron la persecución policial, y yo dije, bueno, ¿Y esto la se acabó, película? creí yo. Por suerte el video, o sea, todo quedó intacto, y la gente sobre todo. Y lo importante fue que cuando eso sucedió, todo el mundo volvió y seguimos viendo la película. Entonces la experiencia fue tan hermosa para mí que yo dije, o sea, el valor de lo que esto significa para alguien que muchas de esas personas a veces nunca tienen la oportunidad de ir a un cine, nunca han ido a ver una película porque no tienen el recurso económico para hacerlo. O sea, la gente vive el día a día para comer y punto. Entonces los niños, los jóvenes de estos barrios, acercarse a la cultura a veces solo es desde estos escenarios que se construyen con fundaciones, con organizaciones, porque a veces ni el Estado mismo hace presencia en estos espacios. Entonces, cuando sucedió esa situación ahí en la vía perimetral, yo dije, wow, esto es realmente el valor de aferrarse a los valores culturales y a estas ofertas que se hacen y que realmente se convierten en muy significativas, sobre todo para consumirlo. Y nosotros que estamos en este interés de producir y hacer cine, pues me motiva mucho más a seguir trabajando en esto. Te quería contar esa anécdota porque la verdad sentí que me marcó demasiado, sobre todo en la experiencia de ver cine, ¿no? Miyazaki nunca se imaginará que eso sucedió con su película. Tremenda anécdota para Miyazaki. Un Exacto. momentico, Carlos, no sé si puedes intentar apagar y encender nuevamente tu cámara porque te perdimos, o bueno, por lo menos yo no te veo, no sé si los compañeros y el público. Eso Dale, dale, yo mientras allí te lo hago de nuevo. acomoda. Adolfo, no sé si nos quieras comentar algo Sí, bueno, respecto yo a eso. escuchando a los compañeros me estoy acordando de una anécdota y de una canción. Me estoy acordando de hace 12 años yo trabajaba en Madrid para una fundación que gestionaba un archivo. En España era la Fundación Pablo Iglesias y hubo un momento que la fundación quería digitalizar sus fondos audiovisuales. Resulta que tenía un material audiovisual de archivo que no sabían lo que había dentro. Y eran películas de 16 milímetros, de 8 milímetros, de Super 8, pero nadie sabía lo que era. Y me cayó a mí ese chicharrón, que fue un chicharrón muy bonito, porque me tocó ir a la Filmoteca Española en Madrid, y la Filmoteca Española me tocó ir allí porque era donde estaban los equipos para poder reproducir ese material audiovisual y para poder digitalizarlo, que era lo que se quería, ¿no? La fundación en la que yo trabajaba llegó a un acuerdo con la Filmoteca Española y tal. Y recuerdo que la Filmoteca es una institución pública y entonces allí había funcionarios de estos que son de toda la vida, ¿no? Que llevan toda la vida trabajando allí, se jubilarán allí, ¿no? Y que además trabajan los funcionarios, por cierto, por lo menos allí culturalmente muy lentamente. Recuerdo que el proceso fue larguísimo, pero a mí, bueno, a mí lo que me tocaba era llegar, ver el material y catalogarlo y tal. Y recuerdo que los funcionarios estaban en aquel momento, eran ya algunos, ya estaban cercanos a pensionarse, y recuerdo que estaban furiosos porque habían oído que iba a llegar un momento en el que la gente iba a ver las películas en el celular. Y todos dicen, hombre, ¿cómo vamos a ver las películas en el celular? ¿Cómo vamos a verlas? Pues mira, pues han pasado 12 años y yo ya he visto películas en el celular y he estado por la noche en mi cama y me he visto una película entera de 1 hora y media en el celular, imagínate. Bueno, efectivamente, esa experiencia cinematográfica de ir a la sala de cine ha sido una experiencia propia absolutamente del siglo XX. Creo que ha sido una de las grandes experiencias del arte popular del siglo XX, poder ir a la pantalla de cine con más personas y en la oscuridad de la sala cinematográfica, y es una experiencia maravillosa. Yo
la mayoría de los que estáis aquí, que ya, bueno, somos jovencitos, algunos somos más que otros, ¿no? Algunos jovencitos y jovencitas, pero recuerdo muchos de los que estamos aquí, de los profes, profas, que estamos aquí, que sé que estáis aquí, nosotros sí hemos vivido la cultura de cine, porque hemos vivido en los 70, en los 80, en los 90, ¿no? Y yo recuerdo de niño ir siendo niño al cine de la mano de mi papá y de mi mamá. Joder, esa experiencia era increíble, ¿no? Recuerdo ver pues, las películas de Walt Disney en la pantalla grande, eran espectaculares. Pero estamos en otra época también, ¿no? En otra época y hay nuevos consumos, nuevas formas de ver las películas. Recuerdo que en otra charla que tuvimos hace unas semanas con Domi Parra, el montador de Merlí, que algunos estuvisteis en esta charla, Domi, él es montador de cine, de documental y de series de televisión, y él nos contaba en la charla, decía, mira, en el año 2011, cuando llegó la crisis económica, dice, yo me veía, Adolfo, el futuro muy negro, muy negro, muy negro. Dice, pero de repente llegó el mundo de las plataformas digitales y ahora me sobra el trabajo. O sea, es que no puedo decir que sí a todo, me sobra el trabajo y además está súper bien pagado. Entonces, la cosa ha cambiado, ¿no? Estamos en un momento de cambio, ¿no? Y bueno, yo os decía que me estaba acordando de una canción. Hay una canción que me gusta mucho, que se la quiero recomendar a todas las personas que están aquí ahora asistiendo a la tertulia. Es una canción de Joan Manuel Serrat, que es un cantante catalán, español, que a mí me gusta mucho, que muchos de aquí también lo conocemos y le adoramos, ¿no? Esta canción está basada en un relato de un escritor catalán también, llamado Juan Marsé, que falleció hace poco, y la canción, perdona, se llama Los fantasmas del Roxy. Ahora la voy a escribir aquí en el chat. Y Los fantasmas del Roxy, Roxy era el nombre de un cine en Barcelona, de un cine que Joan Manuel Serrat resulta que es de la generación de mi papá, nació en los años 40, y esa generación de los años 40 fue la generación que yo creo que más disfrutó del cine, porque fue cuando ya estaba sentado el cine, el sonido, el sonoro, el audio en el cine, ¿no? Cuando llega el cine en color y hay todas las películas en Technicolor, en Cinemascope, etcétera, y vivieron todo el esplendor del cine como gran espectáculo de masas, ¿no? Pero eso se les terminó también a estas personas de la generación de mi papá también, ¿no? Y esta canción de Los fantasmas del Roxy narra cómo de repente el cine Roxy en la Plaza Lesseps en Barcelona deja de ser un negocio y los dueños lo venden y se convierte el cine en un banco, en un banco. Y en el banco, de repente, empiezan a aparecer fenómenos extraños. Empiezan a aparecer personajes de cine, aviones transatlánticos, se les aparecen a los clientes y a los cajeros del cine. Esa es un poco la película, ¿no? Y dice, son los fantasmas del Roxy que no descansan en paz, ¿no? Bueno, un mundo que ya pasó, que cambió, ¿sí? Pero estamos ahora en otro mundo y con otros nuevos productos audiovisuales que yo creo que van a cumplir esa función también de conmovernos y de ser útiles para nuestro paso por la vida. ¿Sí? Vale, sí. A propósito de esas experiencias no sé, de la experiencia del cine o del acercamiento que unos u otros tengamos del cine, pues me lleva a eso que estaba diciendo Freddy ahorita. Freddy decía, pues también se trata, o lo que también decía Carlos, un poco los rituales que se entretejen, que no son necesariamente rituales individuales, ¿no? Que es un poco mi preocupación. Quizás yo me preocupo por, no sé, son preguntas que yo me hago desde mi orilla, y es que siento que con todas estas nuevas plataformas mediando, la idea es que tú al alcance del celular te puedes consumir la película tú solito y la experiencia la tienes tú solito y te consumes toda la serie tú solito. De vez en cuando, quizás de pronto con algún familiar, digo yo, con un amigo, o cada uno se lo consume de su soledad y después comenta con los amigos, pero está esa experiencia comunitaria. Yo recuerdo, sí, que de infancia, cuando uno no podía ni siquiera ir a un cine, o sea, a una sala de cine, pues pasaba que digamos, el vecino que tuviera quizás el televisor más grande podía proponer una película, cualquiera que sea esta, y casi que todos los chicos de la cuadra, sí, nos íbamos y nos reuníamos a ver la película. Y pasa eso igual cuando quienes hemos podido llegar a una universidad,
experimenta a través, pues con los amigos y a través de toda una cultura del cineclub, ¿no? Que, digamos, ¿qué experiencias tienen ustedes justamente alrededor de esa experiencia comunitaria que aporta el cine? ¿Qué podemos decirles hoy a los chicos y a los estudiantes que están en la universidad y que de pronto, quizás por las lógicas mismas de la educación hoy, están muy ensimismados en las clases, justamente en si paso el parcial y si no, y se deja un poco de mirar todos esos espacios justamente que hacen comunión y que nos muestran otras maneras y otras formas de relacionarnos con el mundo y de relacionarnos entre nosotros mismos, y eso, por ejemplo, lo permiten los cineclubes. Que, digamos, ¿qué me pueden contar de sus propias experiencias y qué podemos decirle hoy a estos estudiantes que de pronto creen que todo está al alcance del celular, pero que quizás, no sé, se pierden un poco también de la experiencia así de montar una pantalla un poco improvisada, de buscarse un parlante y de armar el combo, ¿no? Bueno, si quieren, yo comienzo. Yo estaba pensando justamente, casualmente, ¿no? Terminando la intervención del profe Adolfo y luego con lo que tú comentas, casa perfecto con lo que estaba pensando, porque yo pensaba toda esta experiencia del cine como ritual, como el que conocemos, de ir a ver la película oscuras en comunidad y todo esto, también cómo afecta perder eso un poco a los realizadores. Tú estaba pensándolo como desde el punto de vista del realizador y, caray, yo recuerdo que cada vez que yo he presentado un cortometraje mío, un video mío a un público en estas condiciones, o sea, que esté en una pantalla y que el público esté ahí, es una experiencia maravillosa. O sea, es una cuestión de poder estar, esos 10 minutos, esos 15 minutos, esos 20 minutos, uno se detiene y estás realmente como escuchando en el silencio y en todas las reacciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, de pronto, en donde tú pensabas que ibas a provocar risa, ahí la gente ríe en conjunto. Y eso es mágico, y uno se llena muchísimo de eso. Y donde de pronto no, ay, tú dices, bueno, aquí no funcionó, no funcionó esto, ¿no? Y ese proceso repetirlo con distintos públicos. Entonces uno aprende muchísimo y uno se lleva un montón de cosas y además de eso, pues también creas como una conexión con ese público, comienzas como a entender a ese público que está viendo tu película. Creo que esa experiencia, pues tiene que seguir, o sea, no sé cómo, pero tiene que seguir, sobre todo también como todos los realizadores en formación. Por ejemplo, hace poco hicimos la muestra documental del programa de comunicación social y nos fue muy bien, fue fantástica la muestra, pero no estuvo ese componente, porque fue una muestra virtual. Entonces, fíjate que, claro, ahí estaba el chat y la gente reaccionaba, pero ese componente del in situ, de estar en la pantalla, escuchar esas reacciones espontáneas, esas reacciones que son directas del corazón, no mediadas por un análisis posterior, que también es valioso, pero esas reacciones son muy importantes porque es desde donde nos conectamos genuinamente, ¿no? Sin sobreanalizar algo. Y también como espectador, o sea, cuando tú estás en la sala y de pronto te sientes como unido con esas personas que no conoces, la realidad es muy irónica. Justamente antes de la pandemia llegó una película que mostró eso muy claramente, la de Queen, Bohemian Rhapsody. Con Bohemian Rhapsody hubo un fenómeno y es que en todas las salas donde se presentaba, las personas comenzaban a cantar las canciones de Queen y las cantaban en coro, ¿cierto? Entonces, de repente la sala de cine se volvía como un concierto en donde todos estaban cantando las canciones que iban mostrando en la película. Entonces, ¿cómo estas personas desconocidas conectan a través de lo que hay en pantalla? Yo creo que eso ahí ya estoy la parte de Freddy lleno de nostalgia de que, uy, no, esto no lo podemos perder, porque definitivamente, fíjate, tanto como realizador como espectador, es maravilloso. Yo creo que lo que dice Freddy es maravilloso y qué buena experiencia que traía esta película a colación, porque claro, eso era una locura.
Y bueno, en mi experiencia particular, personal, yo creo que los cineclubes son una escuela de formación para la producción cinematográfica. Yo recuerdo mucho los cineclubes de la Universidad de Cartagena. También recuerdo esa experiencia que a veces casi siempre eran los mismos estudiantes ahí todo el tiempo. Y también lo que significaba a veces conseguir las películas, ¿no? O piratearlas, o conseguirse el DVD o el VCD en ese entonces, que entonces ponía uno la mitad de una película y después la otra mitad. Y la experiencia del diálogo, sobre todo del análisis de la película al final, ¿no? De pensar el cine, de analizar la estructura narrativa, los personajes, los elementos que tienen que ver con el arte, del contexto histórico o hablar del director. Entonces, esa experiencia del diálogo con los espectadores creo que es mucho más valiosa que ir a un cine, por ejemplo, y simplemente irlo y ya te vas muy lleno de palomitas de maíz, de crispeta y de gaseosa y de mucha gaseosa. Y te vas a tu casa, ¿no? A menos que estés con un familiar, tu pareja, etcétera. Pero esa comunidad del cineclub, del debate, de hacer referencias cinematográficas, de conectar esta película con otra, creo que es demasiado valiosa porque te pone en un rol distinto como espectador y es analizar, pensarlo, no solo para producirlo si te interesa hacer, sino también como un espectador que es un espectador crítico, que es lo que uno busca en un estudiante universitario. Entonces cuando me pongo a pensar en mis estudiantes, no sé, yo soy un pelado, pero no sé, creo que son como 10 años en los que he estado dando clases en universidad. Entonces, en todos esos recorridos yo siempre he sido muy intenso con ellos en, en darles a entender de que la universidad y las cuatro paredes de un salón de clases no es todo. Y lo que tiene que ver con la formación complementaria, que vayan a los talleres, que la Fundación Gabo, no sé, tiene talleres de periodismo ahora, que hay tantas cuestiones gratuitas y buenas ahora en este marco de la virtualidad, de la pandemia, que siento que a veces no se aprovecha todas esas oportunidades en las que estamos inmersos y que a veces tenemos que aprovecharlas al máximo. O sea, cuando estamos en situaciones, no sé, universidades públicas o privadas donde el estudiante está pagando un recurso importante a veces con endeudamientos, con ICT con bancos, no sé, que creo que hay que aprovechar mucho más al máximo todo lo que podemos encontrar alrededor de los espacios universitarios. ¿Sabes? O sea, por eso siempre se habla, Ingrid, tú lo dijiste, de la formación integral. Y esa formación integral creo que tiene que ver con el interés que poco a poco también el estudiante va encontrando en las cosas que realmente le apasionan. No sé, un estudiante de comunicación, pues sí, le gusta el arte, le gusta el cine, pero ¿qué tipo de cine? No, me gusta el documental, no, me gustan los cortos animados. Pues cualquier cosa que disfrutes, pues hazla y apasionate y métete de eso de cabeza, ¿no? Entonces, eso como en cuanto a lo que tiene que ver con la experiencia de la relación esa de consumo, de la cuestión académica y estudiantil. Y lo último que tiene que ver como con mi experiencia como espectador, pensando bien, la última película que yo vi en cine fue una de las últimas versiones o uno de los últimos cortes del Dolor de la Cigarra, que lo vi en Cine Colombia Boca Grande en el marco del Festival de Cine de Cartagena. Y porque era un espacio de screening, que era un espacio de infrarrojo documental para unas películas que seleccionaron de toda Latinoamérica para terminar la postproducción de las películas. Entonces eso quedó así como en el limbo. No supimos qué premios pudimos haber ganado, el festival se acabó en el segundo día y fue como que el mundo paró, ¿verdad? Sin embargo, se cambiaron las dinámicas al consumo digital y todo lo que significa que estemos ahora en esta plataforma de Teams haciendo esta tertulia. Y lo interesante de esa experiencia de estar en el cine y también de ver la película de uno así en pantalla gigante, yo creo que tiene que ver también con que es realmente hermoso, o sea, porque uno después de tanto esfuerzo que hace, de invertir,
tiempo y todo un conocimiento en la producción de una película, esa experiencia de que lo escuches con el mejor sonido, la pantalla gigante y los comentarios que después se hacen sobre la película, creo que es muy valioso, muy, muy, muy valioso. Entonces, ojalá los cines se abran de nuevo, ojalá, no sé, se fortalezcan esto que tiene que ver con estos cines de autos, ¿cómo que cine autos? Pero lo cierto es que se necesita esa experiencia de consumo cinematográfica porque además nos está haciendo realmente falta. Obvio, hay que cuidarnos con todo el tema de la bioseguridad, pero vale la pena estar así en la magnitud de este hermoso ritual cinematográfico. Bueno, yo respondiendo también a la pregunta de Ingrid, aquí he vivido en Colombia, he conocido experiencias de cine comunitario o experiencias de comunidades que tienen que ver con el audiovisual que realmente he alucinado y he alucinado positivamente. En comunicación social, una de las áreas de desempeño que trabajamos se llama comunicación para el cambio social y es utilizar las herramientas de comunicación para producir procesos de cambio social. Realmente es eso a lo que se dedica, ¿no? Entonces yo he descubierto aquí en Colombia algo que en mi país yo desconocía, en mi país de origen yo desconocía, que son las experiencias de los colectivos de comunicación, ¿no? Los colectivos de comunicación son grupos de personas que en sus comunidades se forman en herramientas de comunicación, en cine, video, fotografía, radio, prensa, etcétera, y llevan a cabo todo tipo de producciones en todos estos medios, ¿no? Con las comunidades y para las comunidades, ¿no? Bueno, pues resulta que vivimos en un territorio, Bolívar, que es muy fecundo en experiencias maravillosas de comunicación para el cambio social. Y yo he tenido la inmensa suerte de conocerlas muy de cerca. Os voy a hablar de 3 colectivos que conozco que merece la pena conocer su trabajo. No es el colectivo histórico de Soraya Bayuelo que se llama Línea 21 del Carmen de Bolívar y que ha sido un movimiento que ha sembrado otros movimientos, otros colectivos de comunicación de cambio social en el territorio. Otro, el colectivo OPDES Montes de María, en María la Baja, que hace unos trabajos y unos documentales extraordinarios. Son personas del mundo campesino, de la cultura campesina, que se han enamorado y se han apropiado del audiovisual. Y el último, del que voy a hablar, que es el que más he conocido, es el colectivo Cucha Sutó de Palenque, que hacen unos trabajos espectaculares, hacen películas, hacen cortometrajes, hacen documentales, ¿no? Pero lo hacen además con la gente de la comunidad. Lo hacen ellos hacen los guiones. Su último gran corto se llama Plan de Fuga, que hace poco ha estado en un concurso, y Plan de Fuga lo ha dirigido una Gleidy Salgado, una compañera de Palenque. El guión lo firman 20 personas, alucina, 20 personas, y estoy seguro que las 20 personas han hecho el guión, ¿no? Y lo han interpretado, la película narra un poco una historia de unas personas esclavizadas que huyen de Cartagena, de los amos españoles, y se van buscando el palenque, ¿no? Buscando el palenque y lo que les pasa en el camino, ¿no? Pero las personas que están interpretando eso son personas de la comunidad, ¿no? Y entonces yo he conocido muchas experiencias, no solo en Bolívar, en otros lugares de Colombia, donde las comunidades han hecho sus productos audiovisuales, sus películas, y las han protagonizado y las han creado, como digo, las personas de la comunidad. Maravilloso, eso me encanta. Y me estaba acordando yo otra experiencia personal. Yo no sé si alguien de los que están aquí asistiendo al coloquio conoce una película norteamericana que se llama The Rocky Horror Picture Show. No sé si alguien la conoce. Freddy parece que se ríe un poco, puede que Freddy la conozca. Bueno, esa es una película de los años 70 basada en un musical. La actriz más famosa que la protagoniza es Susan Sarandon y esta película, bueno, era una película un poco de una temática transgresora en los años 70, que cuando la hicieron película y la estrenaron fue un fracaso comercial, pero se quedó en los cines de Nueva York, ¿vale? Se quedó esa película rondando en cines de barrio de sesión continua y hubo gente que veía en esa película, veía cosas que le llamaban mucho
la atención. Y de repente esa película se convirtió en una película de culto y de culto de comunidades, donde la gente iba a ver la película, iba al cine disfrazada de los personajes. Es que los personajes son personajes que se salen de lo común. Quien la haya visto sabe de lo que estoy hablando. Bueno, pues resulta que esa experiencia de ir a ver la película de cine disfrazado del personaje que tú querías y cantando las canciones, porque es una película, es una ópera rock también, ¿no? Cantando las canciones, el cine en voz alta y tal y cual. Esa experiencia se trasladó luego a muchos países del mundo occidental. Y tú hoy puedes ir a lo mejor un día a Buenos Aires, a Canberra en Australia, puedes ir a Hong Kong, puedes ir a Londres y te encuentras de repente en algún barrio alguien que está haciendo la proyección de The Rocky Horror Picture Show, que lo han hecho ya. Hay personas que lo hacen, proyectan la película y aparecen los personajes en la pantalla, aparecen personas vestidos de los personajes representando la película e interactuando con el público. Es una experiencia comunitaria súper chévere para quien no la haya visto. Bueno, pues yo os hablo de esta película porque a mí una vez un grupo de una asociación de vecinos de Madrid me invitaron a verla, la representaban, me gustó mucho, yo entré en el cine como espectadora y muerto de miedo y bueno, lo estaban tratando de organizar. Y como un año después, dos de las organizadoras un día me dijeron, tenemos que hablar contigo, digo, ¿tenéis que hablar conmigo para qué? No, es que hemos pensado proponerte una cosa, no sé si tú te lo medirías, digo, ¿el qué? ¿El qué? Nos gustaría que tú hicieras uno de los personajes de la película, digo, ¿cómo así? Sí, nos gustaría, pensamos que lo puedes hacer y tal. El personaje era, para quien conozca la película, era Frank Anfurter, Frank Salchicha. Y, y al final me convencieron y yo estuve 10 años haciendo de Frank Anfurter porque representamos The Rocky Horror Picture Show por barrios y pueblos de toda la región de la Comunidad de Madrid. Nos lo pasamos genial y fue una experiencia de cine comunitario muy bonita, donde luego había una confraternización en torno a esta película. Bueno, una anécdota por contar, ¿no? Vale, sí, ya veo por qué Freddy se reía, yo no me acordaba de esa historia, pero también la conozco. Sí, bueno, hay algo pues que dejando un poco como al lado el hablar de las salas de cine y de los medios, quiero preguntarles sobre cómo estamos en cine latinoamericano, o sea, de qué habla hoy, a qué le está apuntando hoy el cine latinoamericano. Y lo pregunto por el latinoamericano porque casi siempre cuando hablamos de cine y pensamos en los clásicos, pues pensamos en unos clásicos que nos llevan pues a otras partes del mundo, Europa, Estados Unidos y demás, pero me gustaría indagar pues por nuestras latitudes, cómo estamos en términos ya de cine, en términos de la narrativa, de las historias, a qué le estamos apuntando, cuáles son los retos. ¿Cómo ven ustedes entonces el cine latinoamericano y qué recomendaciones tienen también alrededor de películas y demás? Dale, Freddy, dale. Dale, no, pues mira, yo creo que, o sea, pensando en el cine latinoamericano contemporáneo, por así decirlo, me atrevería a decir en este momento lo que pienso, que nuestro cine de alguna forma se ha preocupado, de pronto porque mucho del cine está financiado también como con apoyos estatales a través de las convocatorias, a través de los fondos destinados al cine, o representar realidades latinoamericanas, ¿no? O sea, precisamente como esta conciencia social, mostrar al otro, mostrar lo diversos que somos. Yo es lo que percibo, o sea, lo que percibo en las películas latinoamericanas recientes, contemporáneas. Por ejemplo, la última película latinoamericana que vi en cine, si mal no estoy, de pronto me estoy equivocando, fue Una Mujer Fantástica, la película chilena que estuvo nominada al Oscar, ganó el Oscar, no, estuvo nominada al Oscar. Sí, ella ganó el Oscar, sí. Ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera. Y es una película, o sea, pues volviendo a esto, o sea, primero te permite empatizar totalmente con la protagonista, entender totalmente la situación, y es una película fantástica, además de eso en su lenguaje cinematográfico,
es una película para mí pues, de gran nivel, o sea, sobra con el premio que logró también como que se legitima bastante. Pero también, por ejemplo, tenemos casos como también muy famosa Roma, ¿no? Que a pesar de que pues, viene en financiación de Netflix, también Roma, también pues, se preocupa como por mostrar personajes que de pronto históricamente, pues sí, personas históricamente invisibilizadas, ¿no? En este caso, una mujer indígena, que además de eso, pues era empleada doméstica en México. Entonces, yo sí siento que nuestro cine, o sea, pues sí se preocupa como por buscar representar esto, o sea, representar la diversidad, representar quiénes somos, el cine como tal. Ya de pronto, en cuanto a la televisión, en cuanto a las series, vemos otras dinámicas. No quiere decir que sea, no es excluyente, o sea, no quiere decir que las series no lo hagan también, pero ya se presentan otras narrativas, otras temáticas, ¿cierto? Pero en el cine como tal, yo diría que sí se centra mucho en esta. Bien, en mi caso, mi opinión, o sea, estoy pensando en una película brasilera que se llama Bacurau, que fue una de las últimas latinoamericanas que vi y que es una película muy extraña porque, digamos, bueno, juegan como un poco, hay como una especie de juego un poco con la ciencia ficción, pero a la final es un grupo de personas de una comunidad así periférica en Brasil, de comunidades casi que rurales, que se aferran a su pequeño espacio y que de alguna manera llegan unos turistas que quieren sacarlos de esa tierra de una manera violenta. Hasta que la comunidad se da cuenta de eso y se resiste a esa violencia, bueno, y es una película un poco violenta en algunos momentos, pero precisamente está hablando todo el tiempo de cómo la gente se organiza a propósito de lo que hemos hablado de la comunidad, de cómo la gente construye estos diálogos, va otra vez a buscar a los protagonistas, a los personajes como fundadores de esa comunidad y se terminan como afianzando y luchando contra estas personas que son personas de fuera, como quien dirige eso es un gringo que llega a este lugar, ¿verdad? Entonces Bacurau, por ejemplo, esta película me pone a pensar en que, por ejemplo, hace poco en Colombia vi un documental que se llama La Paz, que precisamente documentalistas que se dedicaron a trabajar desde la realidad nacional. Esta película La Paz es una película que se hace en uno de los campamentos guerrilleros de la FARC y comienza simplemente a trabajar retratos de los guerrilleros en ese momento. Entonces, las esperanzas de ellos, lo que pasaba con el tema del acuerdo, y era muy interesante eso porque la mirada del realizador estaba concentrado en el valor humano de ellos y no en lo que tenía que ver con el marco político del tema de finalizar el conflicto armado, sino que los personajes, cómo están, qué hacen, cuáles son las relaciones íntimas de ellos. Y me pareció un documental muy sencillo, pero que trabajaba de alguna manera ese valor humano interesante, que fue como una de las últimas películas colombianas que vi. Y otra que me pareció muy interesante y valiosa es un documental que se llama Suspensión, que tiene una particularidad que se graba en una zona muy apartada en Colombia donde hay un puente que es uno de estos famosos elefantes blancos, o sea, un puente que no llega a ningún lugar. Y es un puente que además se caracteriza porque la gente se suicida allí. Entonces, siento que a mí me encanta y por eso estoy pensando y trabajando desde el cine documental, pero creo que en realidad, en términos generales, el cine latinoamericano siempre, históricamente, ha trabajado sobre las problemáticas en las que estamos, sobre el hambre, sobre la corrupción, sobre lo que tiene que ver con personajes que son importantes. O sea, a veces en el cine latinoamericano eso de que ciertos personajes que son muy importantes y se destacan por la forma en la que se hacen,
y y cómo actúan y cómo son importantes en su vida social, pues el director se interesa mucho en ese tipo de películas. Entonces, lo que estoy resaltando, más allá del tema de la historia, es que hoy día se está haciendo un cine documental que está teniendo un muy buen impacto en no solo festivales de cine, sino que la crítica, el visionado, por ejemplo, de premios como Oscar, los premios Oscar, le están dando una relevancia fundamental al cine latinoamericano. Entonces, he notado mucho eso, o sea, que el cine que se está haciendo desde acá es muy, muy valioso, y no solo porque, digamos, a veces la realidad de nosotros es diferente a las americanas o las europeas, sino que el valor estético, o sea, adentrarse en una selva, contar todas esas realidades desde la gente, ¿no? O sea, esos colectivos de los que mencionaba Adolfo Baltar, qué bello sería que se hagan ejercicios de distribución, que todas las películas que ellos creen puedan circular no solo en la comunidad, sino que puedan circular en grandes festivales, que puedan tener una repercusión mediática importante, y lo que se haría sería demasiado valioso porque nos daríamos cuenta del valor real de lo que se tiene el trabajo etnográfico comunitario y la comunicación para el desarrollo de la que hablaba Adolfo Baltar. Entonces creo que siempre estamos viendo la cinematografía gringa como el gran modelo de lo que queremos hacer, y no estamos viendo la posibilidad de conectarnos con nuestras raíces, con la gente de los barrios que podrían contar historias maravillosas y que a veces no nos damos cuenta de eso. Entonces, un poco la invitación es a eso, a que tanto desde la realización como desde el consumo cinematográfico hay que conectarnos con lo nuestro. O sea, las salas de cine se llenan viendo Batman versus Superman, pero no vamos a ver cine latinoamericano, no vamos a ver cine colombiano. Entonces, el tema del público, ¿verdad? Conectando con las preguntas anteriores y sobre todo con las formas de hacer cine, pues hay que volver a eso, a ver lo nuestro. Entonces ahí está como mi punto sobre todas estas películas en las que he estado explorando, analizando, y creo que nos puede poner a pensar cómo construir ciertos proyectos cinematográficos que sean esencialmente construidos desde una base. Mira, yo sí tengo una recomendación chévere para hacer y creo que responde a esa pregunta. Primero, voy a hablar más de cine latinoamericano del pasado que el de ahora. A mí el de ahora me gusta mucho. Ahí, fijaos los directores mexicanos como Alfonso Cuarón, las alegrías que nos están dando, ¿no? Pero aquí tenemos a Ciro Guerra, que ya sabéis que ahora está metido en una polémica, pero el cine de Ciro Guerra es extraordinario. O sea, es extraordinario, ¿no? Estas películas suyas es, bueno, fantástico. Ya se hace un cine en Colombia genial. Bueno, yo cuando llegué a la Universidad Tecnológica y me encomendaron la asignatura de análisis audiovisual, en análisis audiovisual vemos un poco de cine. Y yo había... no me da tiempo todos los semestres a hacerlo, pero hay semestres que sí me da tiempo, les pongo a los estudiantes a que exploren corrientes cinematográficas, ¿no? Entonces vemos el cine clásico de Hollywood, vemos la Nouvelle Vague francesa, vemos el free cinema inglés, el neorrealismo italiano, empezamos a ver. Y el segundo semestre dije, joder, estamos viendo solo cine o europeo o cine norteamericano, ¿qué pasa? Entonces, claro, tuve que mirar un poquito más porque yo no conocía otras cinematografías y de repente me encontré con una corriente teórica, además, que hubo en los años 60 y 70 en Latinoamérica, que se llamó el tercer cine, y a la que se ascribieron realizadores como Patricio Guzmán, el documentalista de la batalla de Chile, como Glauber Rocha, el brasileño, como Tomás Gutiérrez Alea en Cuba, o como el queridísimo Fernando Pino Solanas, que falleció hace 2 semanas, el mismo día que había ganado Biden ya definitivamente las elecciones, ¿no? Se nos fue, estaba de embajador de Argentina de la UNESCO en París y contrajo coronavirus y se nos fue, ¿no? Yo el cine de Fernando Pino Solanas, para mí, su cine, que tiene cine de ficción y tiene cine documental, a mí me ha encantado. Patricio Guzmán, La batalla de Chile, ya sabéis, es fantástica, y más
películas de Patricio Guzmán que me ha recomendado Graciela y que todavía no he visto, ¿no? Que quiero ver, pero hay un cine y hay una intención de hacer cine latinoamericano. Hace 2 años, por ahí, me invitaron a ser jurado de una tesis de doctorado en la Universidad Complutense de Madrid. El doctorando era un estudiante llamado Alejandro Jiménez. Él venía de la Universidad de Santiago de Cali, somos ya súper amigos desde aquel día, y yo era uno de los miembros del jurado, ¿no? Y cuando nos pusimos a debatir, de repente, él hablaba en su tesis, que su tesis era sobre la historia del cine en Colombia. Él hablaba del cine latinoamericano, y de repente yo me quedé asombrado porque uno de los miembros del jurado, que era una vaca sagrada de la universidad, cuando empezó a hablar, le hizo un remarque y dice: yo le quiero decir al doctorado que me gusta mucho su trabajo, pero que por favor utilice la expresión cine hispanoamericano. Cine latinoamericano está mal hecho. Y cuando me tocó a mí, yo dije, pues no, pues yo le digo al doctorado que siga manteniendo la expresión cine latinoamericano, porque se refiere a un tipo de cine que no incluye solo al cine que se habla solamente en Hispanoamérica, en la América de habla hispana, sino al cine que se habla también en Argentina, o sea, en Brasil, al cine que se habla, por ejemplo, en Haití, ¿no? Hay otro realizador fantástico que me encanta, que no es del tercer cine, pero que es maravilloso, que es Raúl Peck, ¿no? El de I Am Not Your Nigger, o el autor de ese documental espectacular que os recomiendo, que se llama Lumumba, la muerte de un profeta, ¿no? Y es un realizador haitiano, Raúl Peck, espectacular, ¿no? Muy bueno. Sí, muy bueno, muy ¿Sabes bueno. que también conectar con Cuba, por ejemplo, los vampiros en La Habana, por ejemplo, que creo que es una película fundamental a propósito del cine animado que poco se hace en Latinoamérica? Entonces, Juan Padrón con este clásico que a veces a los estudiantes les gusta mucho el cine animado, pero se ve poco cine latinoamericano animado. Entonces, volver a Juan Padrón, a ese cine cubano después hace Vampiros en La Habana 2 y bueno, ya la historia es con los nazis y la cuestión es completamente diferente, y aunque sigue la continuidad de los personajes, pero a lo que yo voy es que eso, o sea, como volver a los clásicos del cine latinoamericano. Me parece muy bello ese recorrido que hace Adolfo de cineastas importantes en cada país, y sobre todo de Chile quiero destacar otros que a veces pasan desapercibidos, porque siento que con Patricio Guzmán se ha convertido como en el cineasta histórico más importante, sobre todo por la batalla de Chile y lo que sucedió en el tema de la dictadura. Pero por ejemplo, también estaba Ignacio Agüero, Carlos Flores, y cineastas que ahora son mucho más jóvenes, de una nueva generación. Chao, bebé, chao, Dante. Que son mucho más jóvenes y que se han esforzado por también trabajar las realidades chilenas de una manera particular. Por ejemplo, recomiendo un cineasta que se llama Sebastián Sepúlveda, que trabaja con su pareja, que se llama Carolina Adriázola, que hicieron una película que se llamaba Mitómana, por ejemplo. Una película que hicieron sin plata y sin recursos, y que es esa mezcla entre documental y ficción. ¿Por qué? Porque lo que decidieron hacer fue contratar a una actriz, por ejemplo, y esa actriz la pusieron a actuar en ciertos contextos reales. ¿Y por qué era mitómana? Porque la pusieron a trabajar en una clínica y básicamente en ese contexto sucedió toda la película. Entonces iban grabando todo hasta que la directora de la clínica se entera de que ella no era ninguna enfermera. Bueno, y es una de las historias tan fuertes y contundentes que se arman los realizadores latinoamericanos desde la imposibilidad de tener los grandes recursos con los que se hace el cine en Estados Unidos. Porque, por ejemplo, o sea, el valor de una producción cinematográfica gringa de 300, 400 millones de dólares, o sea, ojalá uno tuviera $1 milloncito de dólares para poder hacer un largometraje. Entonces, esas carencias en temas presupuestales no impiden que el cineasta latinoamericano se atreva a contar historias desde lo que somos, desde lo que tenemos y desde las posibilidades que son realmente muy creativas. Es decir, a veces ante la imposibilidad de hacer las cosas con el gran presupuesto, es lo que a veces implica que uno tenga que ser recursivo incluso en temas de producción. La cámara, trabajar con los amigos, invitar a actores que de alguna manera te puedan apoyar,
Y lo interesante de eso es que la calidad de los trabajos latinoamericanos están a la altura de cualquier producción cinematográfica mundial. Hay una cosa, perdona Freddy un momentito, con lo que le está diciendo Carlos. Hace unas semanas vi una entrevista de uno de estos grandes realizadores de cine históricos, es francés, Jean-Luc Godard, y le hacían una entrevista y él debatía con otro realizador de documentales que no sé si era Claude Berry o no sé quién era, y uno le reprochaba al otro, decía, no, pero es que Jean-Luc, tú sabes que para hacer una película se necesita mucho dinero, y Jean-Luc Godard le decía, mira, cuando uno quiere hacer cine y siente la necesidad de hacer cine es cuando uno siente la necesidad de hacer literatura o música, ¿no? Dice, yo cuando tengo presupuesto $1.000.000 hago una película de $1.000.000 y cuando tengo un presupuesto de $1.000 hago una película de $1.000. Dice, eso es hacer cine. Bueno, nada, perdona Freddy, es que me he acordado de esto. No, y eso que dices también pues me hace pensar en esa recursividad que también se traslada al ámbito local. O sea, por ejemplo, yo cada vez me doy cuenta de que se hacen más cortometrajes, más documentales en Cartagena. También, por ejemplo, ver la tenacidad de este semestre, la verdad, con todo esto de la pandemia y ver los documentales que se hicieron, por ejemplo, en el programa y que seguramente en otros programas también pues se están haciendo trabajos de esta calidad. Y creo que sí, o sea, es que el lenguaje pues ya se democratizó, por utilizar esa palabra, o sea, como un poco trayendo lo que decía hace un rato Adolfo de que la tecnología nos permite ahora también producir nuestros propios contenidos y eso pues realmente nos da una herramienta muy poderosa, pero también se une con esta carencia de que no es una superproducción de Hollywood, sino que nos invita a innovar en la narrativa y también en el tratamiento de los temas. Porque si no tengo, por ejemplo, los efectos especiales para hacer que el personaje huele, pues entonces tengo que construir un personaje lo suficientemente interesante, complejo, redondo, para que realmente conecte con el público, no desde el efecto, sino desde su propia complejidad y desde lo que narra la historia. Entonces creo que ahí también, Richie, en la carencia hay como una oportunidad de ir más allá. Y no se trata de acostumbrarnos a la precarización de las producciones, porque siempre hay que tratar de ver cómo se puede hacerlo de la mejor forma, pero lo cierto es eso, o sea, yo creo que es pensar el cine y el arte en general, o sea, el poeta, el escritor, el músico, el pintor y el cineasta, que significa hacer cine como una necesidad, o sea, en el sentido en que ojalá todo el tiempo aquel que se dedica al cine pueda estar pensando en las películas que quiera ver o que quiera producir, o cómo compartirlas, por ejemplo. O sea, no que me encantó tal película, porque es importante que la veas, no, porque estoy seguro que tú estás trabajando una temática similar. Entonces, esa cuestión de ser solidario, de cuando Freddy hablaba de la palabra empatía, de que seamos capaces de ser, de compartir con el otro, es fundamental en esto del cine. O sea, por eso me gusta tanto, porque a la final es un arte colectivo, y así comencé mi participación, y es que, claro, o sea, necesitamos mucha gente para hacer cine, necesitamos recursos, pero qué bello sería que todo el tiempo estuviéramos. O sea, yo entendí eso de alguna manera, porque siento que a veces las escuelas de cine están muy llenas, o sea, mucha gente quiere estudiar, quiere aprender a hacer cine, pero los realizadores a veces siento que, o sea, son, son pocos, o sea, o quienes están tratando todo el tiempo de hacer las películas son pocos. Entonces, es un poco hacer equipo, hacer red, trabajar, a, apalancar al otro. Mira, ¿tú qué estás haciendo ahora? No, la verdad estoy quieto. Después de mi producción para graduarme de cineasta en tal escuela, no he hecho más nada. Pues ven, trabajemos en equipo, estamos en tal proyecto. Mientras trabajas en el guión, vas produciendo otro proyecto. Ojalá podamos estar todo el tiempo así, ¿no? O sea, pensando, investigando sobre una película en festival, otra película en cine, o sea, ojalá, eso sería lo ideal, pero significa mucho esfuerzo. A veces yo siento que no es fácil la producción cinematográfica, en ningún sentido es fácil, porque, por ejemplo, o sea, a veces siento que hacerlo solo, dedicarse solo al cine,
es muy difícil porque, no sé, o sea, a veces uno ve que los cineastas estamos dando clases en universidades, tenemos que tener un emprendimiento o un proyecto o una productora, pero no, o sea, ojalá pudiéramos producir siempre, pero es un dilema en el que creo que siempre estamos enfrentados, pero que nada, no hay que rendirse, ¿no? Insistir, persistir y jamás desistir. Y en algún momento se verán esos resultados, espero como que de la mejor forma, pero con los brazos siempre arriba, ¿no? Carlos, Yeah. hace poco, sabes que estaba escuchando a un productor español, era una clase, y entonces, por ejemplo, él nos decía, tienen que aprender mucho de sus compañeros latinoamericanos, porque ellos sí que se saben mover en todos estos fondos, en todas estas convocatorias, todo esto, y crear red. Y yo creo que sí, o sea, no se trata como bien lo has dicho, de hacer como el cine, o sea, dejar de soñar en grande, sino como adaptarnos, hay que adaptarse, pero también se trata de crear esas alianzas, de crear esos equipos desde lo local hasta lo, digamos que, por ejemplo, las coproducciones, para poder pues, llevar el cine más allá, o sea, realmente crear esos sueños, hacerlos realidad. Igualmente creo que nuestro cine trabaja a otro ritmo. O sea, yo creo que ya eso de que no, que tenemos que estar produciendo todo el tiempo, yo creo que habría que también planteárselo de otra forma y ver cuáles son los ritmos con los que trabaja nuestro cine, dependiendo del tipo de historias, ¿no? Habrá un cine, una parte de nuestro cine que sea más industrial, que es una producción más constante, pero otro tipo de cine que no requiere como esa producción constante, sino que a lo mejor son películas como que nacen de momentos determinados y de experiencias determinadas. O sea, creo que como que sí, hay que diferenciar un poco como ese cine industrial de otros cines, por así decirlo. Bien, de acuerdo. Bien, yo, bueno, ya toca como ir cerrando, ¿cierto? Y si algo me queda claro es que, bueno, lo que es a Freddy y a Carlos hay que seguirles la pista, pero me gustaría que nos compartieran pues a todos, no sé, qué directores hay que seguirle la pista y que ustedes dicen, hay que mirar, hay que seguir la pista a estos directores, hay que mirar sus películas o, si no lo dejamos en términos de directores, ¿qué películas son recomendadísimas? A propósito de lo que veníamos hablando, del cine latinoamericano, contemporáneo o no, y del cine de todos los tiempos, ¿no? ¿Cuáles son los recomendados? ¿Cuáles, para vivir el cine y para irnos de aquí bien motivados para justamente seguir alimentando estas experiencias de nuestra relación directa o no con el cine? ¿Cuáles son esos recomendados de ustedes, tanto directores como de películas? Y si es posible, vamos a ir escribiendo en el chat también para que quede allí. Carlos Castro Macea, os lo recomiendo. Tenéis que ver El dolor de las cigarras, que es el documental que está haciendo Carlos, que va a presentar ya sobre el tema de la vacuna contra el virus del papiloma humano en el Carmen de Bolívar. Y yo pude ver un poco el premontaje del documental hace un año y medio por ahí. Y de verdad, ese documental es espectacular. El dolor de las cigarras, Carlos Castro Macea. Y bueno, yo me animo. Yo ya he hablado que no sé lo que pasará con Ciro Guerra, no sé si estas acusaciones son ciertas y no sé lo que pasará, pero a mí me gustaría mucho seguir viendo cine que hacía ese tipo, que precisamente lo hacía con su esposa, que no recuerdo ahora, lo siento, no recuerdo ahora el nombre de la esposa de Ciro Guerra, pero Cristina. ¿Cristina qué? Gallego, creo que. Sí. Gallegos, sí. Pues el cine que han hecho esta pareja es extraordinaria. Yo simplemente os voy a recomendar un director que estoy viendo ahora, redescubriendo, que es Werner Herzog, ¿no? Director de cine alemán que hizo la película de... Hace poco he visto la de Aguirre y La cólera de Dios, voy a ver algunas películas. Me está gustando mucho y porque la vida de este director además es espectacular. Este es un tipo que se sale totalmente de lo común. O sea, os recomiendo ver su obra cinematográfica, pero escuchar un poco sobre su vida, ¿no? Werner Herzog. Y mirad, ya me callo.
quiero recomendar a todos los cartageneros y cartageneras que estáis aquí en este momento, absolutamente tenéis que ver la película de Queimada. Queimada la podéis ver en YouTube y está en muchas plataformas. Queimada es una película del año 68-69 de Guido Pontecorvo. Es que es una peli muy interesante, el tema que habla es muy interesante, está hecha en Cartagena y todos los extras son cartageneros, son vuestros abuelos y abuelas. Esa película hay que verla, se llama Queimada, ahí os lo recomiendo y nada más, con eso me callo. Bien, yo quiero hablar, yo quiero... gracias, Adolfo, por recomendar El dolor de las cigarras y el trabajo en el que estamos. Yo conocía en Málaga, cuando estuve en el Festival de Cine de Málaga, a un cineasta barranquillero que se llama David David. Así parece un nombre raro, pero así se llama. Y tiene una película que es su ópera prima, su primer largometraje, que se llama La Frontera. Es una película filmada en su totalidad con luz natural, en una locación muy pequeña y con un reparto reducido. Esta película fue interesante porque justo cuando estaba comenzando el tema de la distribución de la película y como moverse por diferentes festivales, pasa lo de la pandemia. Se muestra en Málaga, se muestra en el Festival de Cine de Cartagena, ¿verdad? Y ganó también en el Festival de Cine de Gramado en Brasil. Entonces ganó como muchos premios en ese festival, como 4 premios a mejor actor, mejor director, y ganó los mejores premios del Festival de Cine Brasilero, que ese es un festival como muy importante. Entonces, lo que me gustó de este realizador, además de la cuestión del trabajo que hizo, es la calidad humana de él, porque tuve la oportunidad de compartir con él en Málaga y siento que tiene un trabajo muy, o sea, él no sé dónde estudió cine exactamente, se llama David David, pero la sensibilidad, el trabajo que viene haciendo, creo que acabó de ganar un fondo de televisión de Telecaribe y está trabajando en una serie sobre comunidad LGBTI. Entonces creo que hay que seguirle la pista a ese cineasta barranquillero del Caribe colombiano y que creo que ¿Me poco a recuerdas el poco... nombre, Carlos, David para apuntar? David, David David. Y la película se llama La Frontera. La Frontera. Ese creo que es el cineasta de Colombia que se le puede seguir la pista de manera interesante porque además es un pelado, o sea, es muy, muy joven y tiene un talento increíble y lo que hizo en esa película se está valorando muy bien. Es más, yo voy a ser jurado en un festival de cine en Barcelona y estoy seguro que esa película pueda tener repercusión y pueda ganar premios y está seleccionada también en ese festival de cine en Barcelona. Entonces, lo que yo siento es que hay muchos realizadores jóvenes que poco a poco están construyendo su obra de cero, de la nada, pero que, como yo digo, o sea, si se les pone el ojo, si se les pone el interés y ellos siguen construyendo su obra con ganas, van a ser grandes cineastas colombianos y latinoamericanos. Bueno, Ese sí. Sí, Ingrid, David La Frontera. Voy a pasar el Bien, tráiler de la película para que lo puedan ver. listo. Freddy, terminamos contigo. sí, tengo varios recomendados, así que mejor paciencia. No, mentira, pero primero pues aclarar que siempre llevo años queriendo ver El dolor de las cigarras. Años, años. Creo que en algún momento llegará la oportunidad. Pero mi Por Dios. recomendado son los siguientes, miren. Para mí que ya es un clásico, ya, y que siempre recomiendo, es Todo sobre mi madre, de Pedro Almodóvar, porque es una película exquisita en el manejo del ritmo y de la creación de personajes. Amo esa película totalmente. Una latinoamericana, también para mí una masterpiece, o sea, una clase, ver esa película es casi una clase de cine, es El secreto de sus ojos, de Juan José Campanella. Una que está en Netflix, porque siempre hay que decir ahora una que está en Netflix para que menos esa sea la que vayan a ver, que es El Testigo, un documental sobre el trabajo de Jesús Abad Gómez. Es sobre el trabajo de este fotógrafo, que es un fotógrafo que se ha
dedicado mucho más, sobre todo, se ha dedicado a retratar el conflicto armado colombiano. Vale mucho la pena este documental. Y por último, una más local, que es una serie que muy famosa, pero de pronto muchos no la han visto, y hay que verla. Hace poco la volví a ver y realmente es fantástica. Me sabe un poco mal como porque yo estuve en ese rodaje, no soy uno de los autores, pero estuve en el rodaje y durante mucho tiempo la vi como con cierto apego, pero ahora que la volví a ver, la vi como, bueno, de pronto como ya como espectador, y la verdad es que la construcción narrativa y lo que muestra de nuestra región es fantástico, y es la niña Emilia. Hay que ver la niña Emilia. Voy a dejar el link ahí en el chat del capítulo 1, porque sí, totalmente hay que verla. Bueno, maravilloso. Yo creo que, bueno, voy bien, no estoy tan perdida. Me he visto ya varias de esas que mencionan, algunas pendientes. Y Campanella pues también es uno de esos imperdibles, me encanta. Y bueno, pues a ustedes muchas gracias realmente por acompañarnos, por la generosidad y por prestarse para esta tertulia de cierre, para hablar de cine. De pronto implica hablar de un montón de cosas alrededor de él, ¿no? El cine es como esos términos que les caben muchos significados, ¿no? O por lo menos así lo veo yo, que hablo desde el desconocimiento también, y lo permite uno pues hablar de las experiencias, de las anécdotas, de los medios, de las plataformas, pero también de las propias películas, de las narrativas, de la fotografía, de un montón de cosas. Y yo creo que, bueno, creo que logramos caminar un poquito alrededor de lo que el cine representa, los miedos también alrededor del cine, ¿cierto? Un poco como con el libro, piensa uno, los chicos ya no leen, pero leen otras cosas. Si el libro digital llegó, ¿será que el libro impreso se va a perder? Es un poco lo que decíamos ahorita, si la experiencia de ir a la sala de cine se va a perder. Entonces, estamos justamente pues construyendo el diálogo, y les agradezco que se hayan sumado a la construcción de un diálogo sobre todos estos temas que tanto nos interesan a nosotros desde las ciencias sociales y las humanidades. A todos los que asistieron, gracias por acompañarnos, y espero que nos sigan acompañando pues en el próximo ciclo de tertulias, que ya quedará entonces para el próximo año. Ha sido un año bien difícil, pero bueno, esta tertulia TV fue, digamos, la manera en cómo la Coordinación de Humanidades le dijo no solamente a la comunidad UTV, sino también a la ciudad, que seguimos conectados a pesar de estas circunstancias que nos separan. Entonces, Freddy, Carlos y Adolfo, muchísimas gracias por acompañarnos a esta tertulia. Muy buena y muy amena esta charla. Ojalá nos volvamos a encontrar. Y yo sé que sí. Muchas gracias, Ingrid, y gracias a todos y a todas los que habéis estado aquí. Gracias, ¿eh? Muchas gracias a todos por la invitación. El público pues no se animó como mucho al final, hoy estaba muy callado, pero si alguien quiere decir algo, estamos también en el momento de hacerlo. Bueno, vamos a ver una peli, ¿no? Vamos a ver una peli, entonces nos vemos hasta la próxima. Chao. Vale. Besos y abrazos, chao, adiós. Chao. Adiós, adiós. Gracias.